¿Cuáles son las canciones que permanecen del pueblo chileno en el exterior? ¿Cuáles son? El pueblo unido jamás será vencido. En fin, para mí es emocionante escuchar de nuevo esta canción. Et la première fois où j'ai commencé à le jouer, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds parce que c'est une chanson que me chantait ma mère. We learned that it is possible to combine music with political ideas. Fue como tirar un fósforo en una pradera gigantesca de pasto seco. Quedamos pero asombrados de la respuesta que hubo. La música, el arte, siempre está presente en realidad en las manifestaciones. Desemboca en una consigna colectiva. 負けないためにはじゃあどうしよう、それをみんなで考える。 Hay canciones que mueren pasado un mes, ¿no? Pero hay canciones que son tan fuertes y tan verdaderas que estas canciones se quedan. ¿Cómo una canción compuesta hace 50 años en Chile ha sido reconocida e interpretada en las más diversas latitudes? Sobre la base de una investigación en profundidad con testimonios, músicos, músicas tanto en Chile, Portugal, Francia, Alemania, Finlandia, Japón. La historia de este documental del cual hablaremos, nos adentraremos en la historia o en la vuelta al mundo que ha tenido El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, compuesta por Sergio Ortega y el grupo Quilapayún, a razón y a razón de que este himno es el protagonista del documental del cual hablaremos hoy. Y les hablo obviamente de Himno, actualmente en cartelera en salas de Arica Punta Arenas de la mano de Miradoc, y de la cual hablaremos con su director, Martín Farías. Martín, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura y mundo películas. Muchas gracias, Humberto, por recibirnos. Felices de poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo. En este momento, ya cuando salga al aire esta conversación, ya va a estar disponible en cartelera Himno, el cual tuvo un preestreno en la Cineteca Nacional. ¿Cómo fue el ejercicio, en tu caso como director e investigador? ¿Qué te llevó a mirar con detención lo que había detrás del Pueblo Unido? Bueno, yo soy musicólogo, me dedico a la investigación musical, entonces tenía desde hace bastantes años, junto con mi pareja, que también es musicóloga, Aileen Carmi, que es productora de este documental, teníamos la inquietud por lo que pasaba con esta canción en particular, porque notábamos que había una gran cantidad de versiones, sobre todo fuera de Chile. Es algo inusual para la música chilena que se hagan tantas versiones de una canción nacional en otros contextos, en otros países, con traducciones a otros idiomas. Entonces la inquietud parte un poco de ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este fenómeno de que esta circulación tan grande que tiene la canción, no sabíamos exactamente cuántas versiones había, no sabíamos detalladamente cuántos idiomas, pero notábamos que había varias versiones, que la gente la conocía fuera de Chile, que se cantaba en manifestaciones? Entonces de ahí surge la idea de hagamos una investigación. En ese momento no sabíamos en qué formato, pero hagamos la investigación para poder entender esto de mejor manera. Y en el proceso de llevar a cabo la investigación nos dimos cuenta de que el formato audiovisual era lo que más podía permitirnos dar cuenta de esta diversidad de historias que fuimos encontrando y de esta multiplicidad de materiales también, porque nos fuimos encontrando con material audiovisual, pero también con grabaciones en disco, con grabaciones en otros formatos, en cassette, en cintas de reel. O sea, una diversidad de materiales de distintos soportes, fotografías, de todo tipo de partituras, publicaciones. Entonces, ¿de qué manera aunamos todo eso y lo presentamos de una forma para que las personas puedan acceder a eso? Dijimos, bueno, el documental es la herramienta que nos permite hacer eso, por la plasticidad que tiene el documental como forma y porque tampoco queríamos contar una historia de forma expositiva, ¿no? Queríamos también trabajar
la historia del Pueblo Unido desde una perspectiva creativa, desde una perspectiva que nos permita jugar a nivel audiovisual con ciertas estrategias de montaje, con poder sugerirle a las personas ciertas cosas a través del formato audiovisual. Y en el desarrollo del documental, ¿cómo fue encontrar el hilo o decir, por dónde comenzamos? ¿Dónde agarramos esta historia para comenzar a trabajar? Eh, por agregar otra pregunta más a la ya hecha, ¿cuál fue la primera versión fuera de la ya mundialmente conocida, la que tú conociste personalmente? Sabes que no tengo muy claro cuál habrá sido las versiones, aparte de la versión de Quilapayún, que es la versión más oficial, la primera que se grabó. Me imagino que tiene que haber sido la versión de Inti Illimani, que a los pocos meses de que Quilapayún grabó su versión, Inti Illimani también grabó una versión ya en el exilio en Italia. En el año 74 creo que salió ese disco. Pero yo conocía, como yo me dedico a la música, conocía desde muy joven distintas versiones del Pueblo Unido. Recuerdo haber escuchado en los años 90 la versión de Los Miserables, la banda punk chilena, y conocía algunas otras versiones internacionales. Me acuerdo de la versión de la banda Basotti, una banda italiana de ska punk que hacían también el Pueblo Unido. Entonces, el punto de partida ya es con un bagaje de canciones que sabíamos que estaban dando vueltas. Pero lo que tuvimos que hacer cuando empezamos a hacer la investigación es decir, bueno, ya tenemos estas 3, 4 versiones que conocemos más de cerca, pero ¿dónde hay más? Y empezamos a recopilar bases de datos de discos publicados, de grabaciones de distinto tipo y una búsqueda permanente en bases de datos musicales, en redes sociales, en YouTube, para poder encontrar la cantidad de versiones. Actualmente vamos cerca de las 150 grabaciones de la canción y hemos contado traducciones a más de 25 idiomas. Entonces eso nos habla de una circulación que trasciende todo tipo de fronteras nacionales, de todo tipo de lenguajes, y también de que se posiciona en distintos lugares del mundo en estos 50 años de historia. Hay que recordar que es una canción del año 73, entonces el año pasado estuvo cumpliendo 50 años, y por eso queríamos marcar con el documental esa celebración, esos 50 años de historia de la canción. ¿Cómo es que quiero hablar de la estética de la canción, de la creación y de la figura de Sergio Ortega? ¿Cómo? Porque también es el creador del himno de campaña de la Unidad Popular, el Venceremos, que claro, el Venceremos tiene esa carga política dada propiamente tal al bloque político que representaba, pero el Pueblo Unido corre, creo yo, por otros menesteres, habla como más de la dignidad, la siento chilena sin que la canción propiamente tal hable de Chile. ¿Cómo fue ese hablar de la estética? En el documental también habla de que Sergio Ortega también tenía muchas influencias de músicos clásicos. Ujú. Sí, yo creo que tú das en el clavo en esta comparación con el Venceremos, justamente porque una de las características que distinguimos del Pueblo Unido es que no tiene una adscripción a un lugar determinado, no habla en ningún momento de Chile la letra, no habla, hay pequeñas alusiones que uno podría entender que se está refiriendo a Chile, no se habla del salar en el norte, del bosque austral que uno podría asociar a la geografía de Chile, pero son alusiones muy sutiles. No estamos mencionando ni un país determinado, ni un gobierno determinado, ni un proyecto político determinado, ¿no? Las alusiones y el mensaje que hay tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Con la dignidad, con la lucha, con la unidad. Es un llamado a la unidad de los pueblos, finalmente. Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos que le permite que la canción trascienda lo nacional, ¿no? También el hecho de que musicalmente no es una canción folclórica, como muchas de las canciones que se hacían en ese momento por los grupos de la nueva canción chilena, que eran canciones de raíz folclórica, que tomaban elementos de la tradición, de las músicas más tradicionales, para hacer música nueva. En este caso es un ritmo de marcha, que la marcha se conoce en distintos países del mundo, no es una música chilena, y los instrumentos son fundamentalmente guitarras y bombo. No hay tampoco un uso de quenas o charangos, que son instrumentos más locales,
más asociados a la música andina, que eran muy frecuentes en la música del Quilapayún. En este caso no se usan esos instrumentos. Entonces, todos estos elementos, junto con las referencias, como tú bien decías, de Sergio Ortega, que era un compositor, un músico de conservatorio, un compositor clásico, que manejaba muy bien los lenguajes de la música del romanticismo, las distintas corrientes estéticas de la música clásica. Entonces tiene un manejo que le permite poner al servicio de la canción esos códigos y esos lenguajes y generar una especie de obra híbrida, que es una canción popular, pero que tiene muchos elementos de la música clásica. Entonces yo creo que todo eso en conjunto ayuda a que la canción resuene en distintos lugares del mundo. Y que tiene ese bagaje también con el teatro que, bueno, justo no lo apunté, pero tiene una obra con Isidora Aguirre, que tiene esa cosa más teatral, pienso, más estéticamente teatral. Yo creo que eso es clave, el trabajo de Ortega en el teatro y en el cine durante toda la década del 60. Él partió trabajando a principios de los años 60 como sonidista y como músico del teatro experimental de la Universidad de Chile y estuvo trabajando en muchísimas obras teatrales haciendo la música o el sonido y luego también estuvo colaborando en el cine chileno, en lo que hoy día se conoce como el nuevo cine chileno. Él hizo la música del Chacal de Nahuel Toro a fines de los años 60. Entonces, tiene una experiencia muy grande en términos de utilizar la música, pero no solo en sí misma, sino la música aplicada a otras artes, aplicada a la imagen y aplicada también en el sentido de funcionar emocionalmente, de qué efectos tengo que utilizar musicalmente para generar una determinada emoción en el público. Y yo creo que eso está muy presente en el Pueblo Unido, esa cuestión emotiva y que construye una tensión que va a llegar al momento cúlmine de la canción, que es el momento que se grita la consigna. Eso está construido y yo creo que está pensado muy claramente, no es una cuestión azarosa, porque Ortega era una persona que sabía muchísimo sobre eso, sobre construcción dramática, sobre estructura dramática. En el documental también hay una grabación de Sergio Ortega donde habla de la originalidad, porque en el fondo que el ritmo no es original, que el ritmo no debiera ser original, pero sí la idea plasmada en el ritmo. Ujú. Sí, eso, o sea, bueno, una de las cosas que pudimos hacer con el documental fue recopilar una gran cantidad de materiales en torno a Sergio Ortega, que si bien es una figura que es súper importante en la música chilena, creemos que todavía no había tenido el reconocimiento correspondiente. Se sabe poco de Ortega porque es un compositor que no es tan famoso como los grupos que tocaron su música, ¿no? Como el Quilapayún, el Inti Illimani y otros. Entonces, poder sacar a la luz esos materiales es súper importante para nosotros como equipo. Y ahí aparece eso que justamente tú mencionas, ¿no? Y que también es una reflexión súper interesante en el momento en el que surge, ¿no? Porque había muchas discusiones durante ese periodo, durante los años 70, de lo que significa la composición musical y de lo que significa el quehacer artístico en el amplio sentido de la palabra, como personas que participan de los procesos políticos y de los procesos sociales. Ellos entienden el arte y la música no como una cuestión decorativa, no como una cuestión que permanece en el ámbito de lo artístico, sino como participación política activa. Entonces el Pueblo Unido tiene ese elemento de participación, de intervenir en la realidad, de decir, necesitamos hacer un llamado a la unidad por la circunstancia política que estamos viviendo. Bueno, hagamos una canción y que esa canción comunique lo que necesitamos que comunique. Por supuesto que tiene un valor estético también, pero tiene una función política súper importante. Y la canción mundialmente se hace conocido en solidaridad a lo que está viviendo el pueblo chileno, en parte por la diáspora chilena que se vio obligada a salir al exilio por la dictadura. Bueno, nuestra hipótesis inicial era esa, ¿no? Que la canción salía con el exilio, con los músicos que partieron al exilio. En ese momento, Quilapayún y Inti Illimani estaban fuera de Chile en una gira y quedaron eh, sin la posibilidad de volver a Chile. Sergio Ortega salió al exilio, estaba en Chile en ese momento. Nuestra hipótesis era esa, pero lo que nos encontramos fue que antes ya del golpe de Estado, la canción había alcanzado a circular tanto dentro de Chile como fuera. Y principalmente eso ocurrió a través de un grupo finlandés que vino a Chile poquitos meses antes del golpe de Estado y que conoció la canción acá y se la llevó y la incorporó a su repertorio. Es el grupo Agitprop, un grupo finlandés
que era muy afín, un grupo de izquierda finlandesa que cantaban canciones en un estilo más cercano al pop, pero que les gustó mucho la canción, la incorporaron, la empezaron a tocar, y no solo la empezaron a tocar, sino que la dieron a conocer en circuitos de canción militante, de canción política, y eso hizo que otros conjuntos también se interesaran en tocarla. Y ahí contamos el caso del Quinteto Tiempo, que es un quinteto argentino que también estaba viajando por Europa en ese momento, y de otro grupo sueco, un grupo también que empezó a tocar la canción. Todo eso ocurrió antes del golpe de Estado en solidaridad con el gobierno de la Unidad Popular. Y ya luego del golpe de Estado la canción toma un cariz distinto que tiene que ver con denunciar lo que está ocurriendo en Chile, con la solidaridad con el pueblo chileno, con el llamado al retorno a la democracia, por tratar de poner fin a la dictadura, utilizando la canción como un símbolo de solidaridad, como un símbolo de lucha. Quiero citar un extracto de algo que escribieron tú y el Incarmi para CIPER en enero de este año. El pueblo unido jamás será vencido es una canción inscrita en el momento histórico del que surge, pero que goza de la capacidad de adaptarse a otros contextos, cobrando sentido para personas en distintas regiones del mundo y de distintas épocas. Y quiero tomar el punto de este grupo japonés que lleva el pueblo unido al contexto de la causa antinuclear. Y Ujú. también con el grupo de muchachas iraníes que la llevan a la causa feminista. Ujú. Sí, bueno, esos son dos casos súper interesantes. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Japón y conversar en vivo con esos músicos y músicas, y fue una maravilla, la verdad, un lujo poder estar allá y poder adentrarnos en esa historia, ¿no? Conocemos muy poco en general desde Chile sobre la cultura japonesa, entonces nos permite entrar también en ese mundo y sentirnos más conectados, ¿no? A veces sentimos que somos demasiado diferentes y pasa que no. Entonces nos encontramos con una historia que nosotros ya conocíamos en parte, sabíamos que existían estas versiones, pero pudimos profundizar un poco más y entender que la canción ha sido parte no solo del movimiento antinuclear que surge en 2011, como bien dices tú, sino que ya desde antes, desde los años 80, era una canción que se tocaba en contextos de manifestaciones, también en salas de conciertos, pero que ha tenido como una especie de revitalización con el proceso que surgió desde 2011 ante el accidente nuclear que hubo en la ciudad de Fukushima, que se generó un movimiento social, un movimiento político de hacer un llamado a evitar la energía nuclear por los riesgos que puede tener en un país como Japón, que es sísmico tal como es Chile, ¿no? Entonces, en ese contexto se escribe la canción, y es curioso que la versión o las versiones que interpretan ellos, que son varias, son diferentes versiones de distintos grupos. Nosotros recogemos una principalmente, pero son diferentes. Um, Tiene un componente mucho más lúdico, mucho más festivo que como nosotros conocemos la canción. En términos de lenguaje musical, es un lenguaje más callejero, de instrumentos de viento que tocan la canción. La formación instrumental tiene tuba, tiene guitarra eléctrica, tiene clarinete, tiene percusión. Entonces, el estilo en el que se toca es un estilo muy festivo, muy alegre y muy intenso en términos de esa alegría, de ese entusiasmo, para adscribirlo justamente a esta lucha, para hacer un llamado de atención a las personas que van pasando por la calle durante las manifestaciones o que las escuchan en salas de conciertos. Pero mantiene, por supuesto, la melodía súper distinguible, y gritan la consigna en castellano. Y eso también es un gesto muy bonito de decir la consigna en castellano, entendiendo que hay una conexión con la historia que tiene la canción para atrás. Y tiene también esa conexión con con lo ocurrido hace poco más de 5 años con el estallido social, con la revuelta, donde resurge en este cancionero de protesta clásico y donde sale nuevamente el pueblo unido y donde la juventud de aquella época empieza a conocer esta canción que tiene como los héroes que se estaban viviendo en ese tiempo, a pesar de que la canción lleva más de 50 años teniendo una vida lozana. Ujú. Sin duda, ese es un momento súper clave para nuestra historia. Como nosotros empezamos a pensar en el documental antes de la revuelta de 2019, en ese momento pensábamos
teníamos la imagen como de que la canción había salido de Chile y había empezado a circular alrededor del mundo, ¿no? Esa era nuestra imagen visual. Por supuesto que se ha seguido interpretando en Chile, ¿no? No quiero decir que no se haya hecho, pero sentíamos que estaba teniendo más repercusión fuera de Chile que lo que estaba teniendo dentro de Chile en ese momento. Pero claro, después viene 2019 y nos damos cuenta que no, que la canción reaparece de alguna manera en la calle y que de alguna manera se cumple lo que Sergio Ortega pensó en su momento para la canción, que por las circunstancias políticas del momento, por la inminencia del golpe de Estado en el 73, no se pudo cantar masivamente en las calles en muchas ocasiones. Se estrenó a mediados de año en manifestaciones, pero se pudo cantar muy poco, porque después del 73 era muy difícil que las personas cantaran en la calle, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Pero aquí en 2019 se vuelve a ese momento y de alguna manera se recupera esa tradición callejera con la que se pensó la canción en su momento. Y distintas bandas y solistas interpretan la canción en todo Chile, ¿no? Algunas personas sacaban los parlantes, los amplificadores a la calle por las ventanas para hacer sonar la canción, así como otras canciones como El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara, canciones de Los Prisioneros. Entonces tiene este sentido de retorno al origen de alguna forma. Y sobre todo para una canción que hoy, si bien se sigue escuchando, suena bien, queda bien fuera del sistema, porque en el fondo como sentimos como que vivimos al centro de la injusticia con esquina a capitalismo, y donde se nos ha enseñado a rascarnos con nuestras propias uñas cuando necesitamos algo, en el fondo ser egoístas con lo que estamos recibiendo, y llega el pueblo unido, y donde en el fondo es el pueblo unido jamás será vencido, que es una consigna fuerte, un tanto también idílica, porque en varios momentos el pueblo unido ocurren cosas, y a veces no, pero es como ocurre con la historia, es bien cíclico. Sí, bueno, es interesante lo que puede significar una canción en un momento determinado. Y creo que de alguna manera hay un elemento que nosotros quisimos poner de manifiesto desde el comienzo con la creación de este documental, es que no queríamos hacer un documental en tono nostálgico, ¿no? No queríamos solamente quedarnos con, mira qué interesante que fue el pasado, los años 70, sino que celebrar justamente ese sentido político, que no es un sentido político que esté perdido, y que precisamente el hecho de que la canción siga teniendo vigencia 50 años después, habla de que esos valores siguen siendo importantes, ¿no? Que sigue siendo importante pensar en otro tipo de sociedad, sigue siendo importante reclamar esos derechos fundamentales para las personas, reclamar una sociedad mejor, más justa, derechos para todos y todas las personas. Entonces, de alguna manera, que la canción se siga cantando alrededor del mundo y que se siga versionando y que siga teniendo ese sentido, la saca de esa cuestión estancada en el tiempo, ¿no? No es solo una joya que ocurrió en un momento determinado y que nunca más va a ocurrir, sino que está viva finalmente. Y lo que queríamos con el documental era resaltar toda esa historia, esos 50 años, pero también esa vigencia. ¿Y qué hace que los valores que esta canción de hace 50 años sigan más jóvenes que nunca? ¿Hay esa cosa política de búsqueda de justicia? ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de eso que guarda en lo que es mirado desde la musicología? Bueno, desde la musicología, uno de los grandes temas de estudio es el tema de los vínculos entre la música con lo político, ¿no? Es algo que se trabaja mucho después de la revuelta de 2019, se escribieron muchísimos textos, muchos estudios en torno a lo que estaba pasando en ese momento, con la banda Dignidad, que es uno de los grupos que nosotros retratamos en el documental. Se ha escrito bastante al respecto porque es un fenómeno súper interesante y es un fenómeno que siempre nos sorprende, ¿no? Siempre nos llama la atención que vuelven a salir a la calle las personas, que vuelven a interpretar ciertas músicas y que interpretan también músicas nuevas. No se trata solamente de ejercicios de recuperación del pasado, aunque también el pasado siempre tiene esta fuerza de que nos conecta con luchas anteriores. Y yo creo que por eso también hay una cuestión de retomar ciertos repertorios y traerlos al presente.
No creo que sea casualidad que se tome a Víctor Jara, o que se tome al Quilapayún con Sergio Ortega, o que se tome a los prisioneros, porque han sido símbolos también de otras luchas, de otros intentos de transformación de la sociedad, pero reactualizados, siempre leídos en otra clave, siempre leídos en un tono que no se limita a la nostalgia por el pasado, como te decía, sino como a releer esos códigos y también ver con qué nos quedamos. Yo no quiero decir que todo el discurso y toda la retórica del año 73 tenga que estar presente de la misma manera. Por supuesto que los procesos son cíclicos, pero también son procesos de transformación en el que nos quedamos con ciertas cosas y dejamos de lado las que no nos hacen sentido. Pero hay algo ahí que está haciendo sentido y que es lo que hace que finalmente la canción continúe viva. En los minutos que nos quedan, Martín, quiero darte las gracias por el tiempo dispuesto, recomendarles para quienes van a ver o escucharán esta conversación Himno. Es un tremendo, yo creo que le hace sentido y tomar algo de lo que dijimos en esta conversación, de que el pueblo unido se sigue manteniendo, no, no es una mirada a la nostalgia, a pesar de que de lo que habla la canción se pidió en su tiempo y se sigue pidiendo hoy. En el fondo es algo, no son temas no son temas que pasan de moda. Eh, Me quedó algo de lo mencionado en el documental, de que Sergio no vio de alguna forma el éxito internacional que tuvo el Pueblo Unido. Pero yo creo que a lo mejor lo siente como un regalo hacia su propio pueblo. Sí, yo creo que, bueno, de todas maneras, Sergio Ortega falleció en 2003 y alcanzó a ver algunas cosas, por supuesto, de la circulación. El Pueblo Unido el año 75 ya tenía una cantidad enorme de versiones, o sea, él algo alcanzó a ver, pero hay, por supuesto, cosas que por el momento en que él falleció no pudo ver otras cosas que son de un alcance mucho mayor, ¿no? Pero por supuesto que hay ahí una cosa bonita de pensar que esa fuerza sigue estando vigente y que esos objetivos con los que él escribió la canción y a los que dedicó su vida, no solo con esa canción, sino con muchas otras, sigue estando ahí con más fuerza que nunca, ¿no? Y sigue teniendo esa repercusión que es la que él esperaba que la canción tuviera. Él, en alguna entrevista que pudimos revisar de él, decía que para él el pueblo unido jamás será vencido era el himno de la clase obrera chilena. Y nosotros creemos que no es solamente de la clase obrera chilena, sino que es de los pueblos a nivel mundial. Entonces, creo que tienen aún más fuerza de la que él mismo podía ver en ese momento. Bueno, recomendarles desde este lado Himno, que está actualmente en cartelera en salas de cine de Arica Punta Arenas a través de la mano de Miradoc. Y pueden visitar su página web, donde pueden ver en qué cine, horarios, y obviamente también las redes sociales de Miradoc y en el Instagram documental Himno, creo que es. Exactamente. Ahí estamos Sí, publicando siempre la cartelera, las novedades. Van saliendo nuevas funciones y exhibiciones a lo largo de todo Chile, así que para que estén atentas y atentos a esas novedades. Bueno, ¿qué más poder agregar? Martín Farías, director del documental Himno, en conversación con los traficantes de cultura y Mundo Películas. Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Humberto, por la invitación y el espacio. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.